Muy buenas noches, Dios les bendiga, mucho gusto saludarles nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Estamos comenzando una nueva semana, agradeciendo a Dios lo que ha hecho por todos nosotros en estos momentos, en estos días. Y bueno, pues vamos a comenzar a orar por esto y por entendimiento que nos pueda brindar para comprender esa palabra y llevarla siempre en el corazón y poder tener siempre ese testimonio que es lo que Dios también solicita de nosotros. Muchas gracias, Padre, por darnos una semana más de vida y por este día, por todo lo bueno y también todo lo malo que en nuestras vidas has puesto, porque todo es para bien para quienes estamos contigo. Te damos muchas gracias por todo lo que haces diariamente, no solo en estos días. Y muchas gracias por también dejar esta palabra tuya con nosotros para poder compartirla y llegar a ese conocimiento. Te pido que abras los corazones de quienes escuchan, que llegues con esta predicación a las personas porque tú así lo permitas, que cambie sus vidas y que busquen lugares de sana doctrina donde puedan conocerte más y buscarte, ser adoradores en espíritu y en verdad. Te doy nuevamente gracias por todo lo que haces y ayúdame a expresarme de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, vámonos a Mateo 8. Y en Mateo 8 viene varios ejemplos de diferentes cuestiones, pero enfocarnos a una que tiene que ver mucho con la autoridad. Tenemos varias autoridades, ningún ser humano puede considerarse a la cima porque siempre va a haber alguien más allá jerárquicamente y si alguien se considera así, pues obviamente Dios está todavía muy por encima de esas personas, recordando que Dios fue quien puso a estas personas en las autoridades. Entonces, vamos a ir trabajando entre, repito, las autoridades humanas y la autoridad que Dios tiene y con la que hay que guardarle ese temor reverencial que Él está también solicitando para no cometer errores o caer en pecados o tentaciones de ningún tipo. Entonces, Mateo capítulo 8, versículo 1, dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Y nuevamente vemos aquí en este ejemplo una persona que está sufriendo de esta enfermedad, lepra, y entonces no está exigiendo a Dios, no está diciendo que se le dé esto, que se le haga aquello, como muchos predicadores de la prosperidad están eh, pues enseñando a las personas, confundiéndolas más. No, al contrario, está diciendo si quieres puedes limpiarme. Está
sujetándose a la voluntad de Dios, no está exigiendo las cosas. Y bueno, pues obviamente muchas personas dicen que en el pedir está el dar, pero en el caso de Dios tenemos pues que sujetarnos a su voluntad. Aún así, no tenemos que pensar en Dios como alguien que puede satisfacer nuestros intereses y nuestras necesidades, sino buscarlo. Y si en el camino nos quiere limpiar o restaurar de diferentes cosas o de alguna en especial, pues darle la gloria a Él. 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y bueno, pues es el mismísimo Dios quien está queriendo, y cuando Dios quiere no se le puede oponer nada, no hay ninguna fuerza que sea opuesta a Él, a su voluntad. Por eso hay que sujetarnos y también sujetar a la voluntad de Dios, comprender por qué pasan las cosas, no exigiendo que nos dé una explicación, no exigiendo que tengamos que entender todo, pero pidiéndole sabiduría, y si Él quiere que nos dé esa, pues esa comprensión de las cosas. Entonces, eso es muy importante, sujetarnos a la voluntad de Dios, no exigir, no estar pensando en cosas que tiene que hacer porque sí, no pensar, por ejemplo, es totalmente inválido pensar que estamos haciendo bien las cosas y que por eso Dios nos debe corresponder o nos debe atender las súplicas o nos debe ir bien, porque tenemos el ejemplo de Job, que pues aunque él estaba haciendo las cosas correctamente dentro de sus posibilidades, en algún momento fue permitido que el diablo se llevara muchas cosas de él, y así, ese es un ejemplo. Y pues en el libro de Job, si lo leemos, nos podemos dar cuenta que nunca se le dijo por qué pasaron las cosas, pero gracias a Dios Job se mantuvo estable, se mantuvo siempre atento, sí estaba pues desanimado, sí pues quería pues desaparecer prácticamente, pero realmente reprochar a Dios o decirle yo fui bueno, yo hice las cosas bien, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué te llevas aquello? No tenemos una respuesta de este tipo. Entonces, sujetarnos a la voluntad de Dios siempre es importante. 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, dar instrucciones. Y qué mejor instrucción que seguir que la palabra completa. Tenemos que estar siempre bajo la autoridad de Dios a través de su palabra. Y siempre aquí es lo que están solicitando las personas, una aclaración, que si la ley va en contra de la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pero nosotros sabemos y debemos tener la fe de que hay escalas en las leyes. Por ejemplo, quienes estudian derecho sabrán que la Constitución, por ejemplo, tiene leyes que delimitan o que rigen en diferentes casos eh, pues el actuar de los seres humanos, pero también hay otras leyes que se derivan de estas mismas, como por ejemplo
mi profesión de docente. Tenemos el artículo constitucional de la educación, el artículo tercero, pero después tenemos otros artículos en otros documentos que no son la Constitución, que se dedican a normar la parte de lo mismo, la parte educativa, como la Ley Federal del UCICAM, ese es un ejemplo, y estamos refiriéndonos a ese organismo que regula la admisión y la promoción de los docentes, pero no necesariamente se tiene que encontrar en el artículo tercero constitucional. Entonces, si colocamos a la palabra de Dios en un marco todavía más amplio, o sea, dándole la jerarquía mucho más grande de todos los documentos rectores, vamos a tener que proceder de esa manera. Y entonces aquí estamos, por ejemplo, contrariando la parte del aborto, donde dice, bueno, pues obviamente no hay que matar. Tenemos eh, varias partes de la Biblia que no hay que hacer daño, no en general, pero pues causar muerte es todavía peor el pecado. Y pues tenemos que irnos sobre eso en países donde está permitido la parte del aborto, por ejemplo. Y bueno, pues sujetarse primeramente a la voluntad de Dios es imprescindible. Es lo mismo, por ejemplo, cuando dice, y que he repetido también en algunas ocasiones, que hay autoridades que pueden mandar a matar a las personas. Por ejemplo, en la seguridad pública, que se mande a un equipo para combatir la delincuencia a través de armas. Y bueno, pues hay pastores que dicen que si la autoridad te manda a matar a otra persona, hay que hacerlo. Pero nosotros también tenemos en la palabra de Dios que hay que seguir primeramente lo que dice Dios como autoridad y no autoridades humanas si éstas hacen cosas antibíblicas. Eso es muy importante. Por eso siempre hay que estar con el conocimiento de la palabra de Dios. 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Estamos hablando de la palabra. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí hay varios puntos importantes que podemos resaltar. Por ejemplo, cómo un hombre de autoridad está reconociendo que Dios tiene más autoridad. Esto pues es una parte de la reacción de Jesús, de maravillarse, por ejemplo, porque en primera está reconociendo que aunque él tenga una cierta autoridad, eh, pues Jesús tiene más autoridad dentro de la parte espiritual, dentro de, del reino de los cielos, es con más autoridad todavía y en todas partes. Pero también la fe que tiene este centurión
es muy importante reconocerla y estamos hablando de la fe del centurión cuando señalamos, por ejemplo, que simplemente solicitando que Jesús con la palabra sane a las personas, bueno, pues entonces estamos combinando dos partes y sobre todo la fe y la autoridad son las que estamos destacando aquí. Entonces, se está reconociendo dos cosas importantes en Cristo. Y también aquí con esto hace un comentario saliendo a relucir que muchos van a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos y van a venir de diferentes lados, haciendo alusión a que no se tenía solamente que ser parte de un Israel étnico para poder alcanzar pues, ¿cómo se podría decir? La salvación, para poder estar en este lugar. No solamente se tenía que ser con ascendencia sanguínea de Israel o de alguna de las tribus en específico, pudiendo ser de cualquier lugar, de cualquier procedencia, la que se esté tomando en cuenta para esta situación. Entonces, eso es muy importante porque nos da la pauta para saber que no necesitamos una ascendencia en específico y mucho menos costumbres que se volvieron pues ya precisamente muy arraigadas en este tipo de tradiciones como la judía y tenemos gente que toca el shofar, por ejemplo, tenemos gente que se hace llamar cristiana, que tiene pues parte del ritual el tocar este instrumento que es un cuerno precisamente que emite un sonido que tenían preparado para la batalla. Y realmente si nos vamos a una aplicación práctica de esto, tocar el shofar no te hace ser salvo, no te hace comprender la palabra, no te hace, por ejemplo, arrepentirte de tus pecados. Entonces, prácticamente eso vendría sobrando. Y como siempre lo he dicho, en las costumbres judías simplemente se hacen las cosas que Dios había solicitado con la finalidad de comprender cómo es su naturaleza. Él había solicitado muchas cosas, pero la gente las hace simplemente pues por hacerlas. No se trata tampoco de eso. Por ejemplo, la parte de la circuncisión, que señala que hay que circuncidar el corazón, hay que pedirle a Dios que convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne donde pueda ser escrita su palabra. Y entonces, pues está hablando de pues quitar todo lo que no se debe estar en el corazón, en la parte interna. Pero bueno, pues las personas que tienen este tipo de costumbres de circuncidarse piensan que eso puede acercar a uno más a Dios o a la salvación y no están viendo el trasfondo o el significado de las cosas, lo que realmente se quería realizar con esto. Entonces, pues esa es una parte importante que no necesariamente tiene que ser ascendencia de las tribus de Israel para llegar al reino de los cielos. Se necesitan muchas cosas más, pero la parte étnica no es un requisito necesario. 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí lo está reforzando.
El lloro y el crujir de dientes, recordemos que son sobre todo dos sentimientos negativos: el lloro, que es causado por la tristeza, y el crujir de dientes es causado por el coraje. Y bueno, pues a esas dos situaciones está haciendo referencia en este caso. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, la fe está ayudando, también está, pues, de por medio ahí para que Dios haya querido sanar a este criado. Pero aquí sobre todo hay que destacar algo, porque muchas veces cuando una persona es una autoridad laboral, suele tener poca empatía con quienes trabajan para él o para ella. Por ejemplo, tenemos situaciones de explotación laboral, de que los patrones empiezan a, pues, a pedir que se dupliquen las jornadas de los trabajadores o que se tomen horas extras y tal vez no se las paga. Tenemos casos de fábricas de productos famosos donde, pues, las personas son obligadas a trabajar una gran cantidad de horas más allá de lo que deberían, y pues tenemos gente que por el cansancio puede incluso llegar a perder la vida. Pero la preocupación que este centurión tiene por su criado también es algo muy importante que nos deja de, pues, la parte de la figura de la autoridad. No solo se trata de mandar y dirigir y que se cumplan las cosas, sino estar también al pendiente del bienestar de esas personas que están ayudándonos a dirigir, pues, ese lugar, esa empresa, organización, esa institución o diferentes formas de trabajo. Por eso siempre se tiene también, si Dios quiere, una buena respuesta al respecto, porque normalmente, como digo y como estoy mencionando, hay jefes a los que no les importa la salud y el bienestar de sus trabajadores, y si están enfermos se les pide que hagan las cosas, y si están, pues, agotados o cansados, no se les da las prestaciones que deben, como las vacaciones, o se omiten, o el seguro, que también es un derecho laboral en muchas partes del mundo, y que así debe ser también tratado, sobre todo en empleos con cierta formalidad. Pero bueno, tenemos esa preocupación y es muy importante tomar en cuenta también esto. Y por último, el último ejemplo que demuestra que Dios tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, que tiene toda, pues, todo el control de las cosas, y que por eso también tenemos que sentirnos, pues, tranquilos, aunque las cosas parezca que no tienen una solución, están bajo control. Obviamente, pues, para personas que se están enfocando, que se están obedeciendo, que pues hasta han nacido de nuevo, y todo esto edifica para bien, sea bueno o sea malo. En Mateo 8:23, y entrando él, refiriéndose a Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces se duda de lo que Dios puede hacer, de que Dios está a nuestro lado, y para quienes han nacido de nuevo, incluso morando en los corazones de las personas, ya que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, se duda, se duda porque las circunstancias nos enseñan a que tenemos que hacer algo por nuestros propios medios, porque la cultura y el mundo nos enseñan que la única solución está dentro de nosotros, o la tenemos que poner en práctica nosotros, porque si no nos sale. Pero pues aquí así lo puedo mencionar con toda tranquilidad. Todo gobernador Dios lo puso, toda autoridad fue puesta por Dios, sean demócratas, sean dictadores, sean reyes, toda autoridad ha sido y es puesta por Dios. Entonces, esta es una forma de comprender cómo se trabaja por parte de la autoridad. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento también que destacan de malas autoridades que Dios ha puesto para que las personas se volteen a mirar a Él, porque se olvidan, porque piensan que todo esto es por sus méritos, por su capacidad, por sus fuerzas, y no están sujetándose a la autoridad de Dios. Y entonces, ejemplo de esto es que Dios ha puesto autoridades que son tiranas, que son malignas, autoridades que dañan a las personas. Y todo esto es para voltear a mirar a Dios. Y lamentablemente, así como es la naturaleza humana pecaminosa, las personas le piden a Dios, y una vez que salen de ese problema, ya se olvidan y siguen sus caminos. Y obviamente Dios no pasa por alto esto, sigue trabajando en quienes debe, pero pues hay personas que aún así no obedecen. Y bueno, pues vienen consecuencias todavía más grandes, más serias, y hay gente que ni en sus últimos momentos se arrepiente, y de ahí viene la perdición eterna también. Entonces, por más que las circunstancias estén impulsando a que desistamos, a que renunciemos, Dios está en nosotros, Dios está bajo control de todas las cosas, y aquí pues hasta los mismos apóstoles estaban olvidando que estaban con Dios en la barca, y simplemente con quererlo se aplacaron pues este viento, esta tormenta, toda esta situación adversa. Pero hay que creer, hay que sujetarse a la voluntad de Dios, a la autoridad, hay que pedir sabiduría, y si Él nos quiere dar ese, pues ese don, tenemos que comprender, instruirnos y leer su palabra, y sujetarnos a la autoridad, siempre y cuando sea esta parte bíblica la que cumpla con los requisitos de la persona que esté a cargo, siempre y cuando la autoridad esté solicitando algo dentro de lo bíblico, porque tenemos siempre que estar mejor con Dios que con las autoridades humanas, pero no por eso tenemos que estar desobedeciendo todo el tiempo creyendo que estamos bien con Dios, porque aquí la palabra, recuerden que dice que si no se puede obedecer a quien estamos viendo,
Entonces, ¿cómo podemos decir que obedecemos a Dios que no estamos viendo? Si sentimos a Dios, si sabemos de su presencia, pero aquí se refiere a la parte visual. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta y siempre estar sujetos a la autoridad, pero confiar que la máxima autoridad que es Dios está también tomando todo esto está en sus manos. Y eso nos debe hacer sentir seguros y muy tranquilos en las situaciones que estemos experimentando. Vamos a orar para concluir esta predicación. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque nos has permitido compartirla, que nos la llevemos para reflexión, pero también para acción, que no se quede en nuestros oídos y que se nos olvide después, sino que la llevemos en práctica, que hagamos las cosas de acuerdo a tu voluntad, que nos sujetemos a tu autoridad y también a las autoridades que has puesto para no resistir contra ti, contra lo que tú has determinado, sino estar siempre apegándonos a lo que tú dices, a tu palabra, y también ser testimonio con esta obediencia a las autoridades. Pedimos que en tus manos tomes todos los aspectos de nuestra vida, como la salud y el trabajo, como la parte de la tranquilidad y de todo lo que nos está causando alteración o depresión o cualquier cosa. Te pido que todo esto lo tomes en tus manos y que toda petición que tú conoces en nuestros corazones también nos ayudes, si es tu voluntad, resolverla, y si no, también te pedimos, sujetados a tu voluntad, que nos enseñes, si quieres, por qué suceden las cosas, y si aún así no es tu voluntad, también te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, a resistir y no caer en soluciones temporales y del mundo que pueden dejar secuelas y consecuencias incluso para toda una vida. Te doy gracias por quienes están escuchando y te pido que trabajes también en las personas que tienen situaciones de salud, sobre todo con el COVID, que hemos tenido en diferentes partes del mundo repuntes, y que nos protejas de todas esas situaciones, que estemos bien en todo sentido. Gracias por todo siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere, nos vemos la próxima semana. Que se encuentren muy bien.